Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 25 de junio de 2017, nuestro hermano Sean nos trae un mensaje sobre la gracia de Dios. Jesús nos dijo que Él, quien se le perdona poco, poco ama. Para realmente apreciar la gracia de Dios, primero tenemos que entender la grandeza de nuestras injusticias y el justo juicio de Dios que merecemos por ellas. Ahora, abren su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Sean. Voy a estar hablando un poco sobre la gracia de Dios en los tiempos que tengo con ustedes. Nuestro pastor va a seguir en el libro de Hechos. Él está llevando un estudio allí a través del libro de Hechos, pero cuando yo vengo a hablar con ustedes voy a cambiar el tema un poco y voy a estar enfocando en la gracia de Dios. Vamos a estar basando nuestros estudios en el libro de Romanos. Y cuando yo pienso en la palabra gracia, tal vez ustedes han escuchado la definición que siempre se usa. Es un favor inmerecido. Un favor inmerecido, sea de parte de Dios o de parte de otros. Y esto es cierto. En su forma básica, la gracia sí es un favor inmerecida, pero yo creo que hay mucho más que podemos descubrir en la palabra gracia. Y quiero comenzar con la historia de un señor. Había un señor que luchó en la guerra en Vietnam. Y cuando regresó de la guerra, él entró en trabajo y ahorraba un montón de dinero y logró hacer uno de sus sueños, que era comprar un Jaguar. Esa marca de carro Jaguar que tiene potencia, están reconocidos por su velocidad. Y él lo compró y estaba bien feliz. Y entonces un día salió y fue ahí al campo con las calles donde no hay nada, solo vacas y granjas, y estaba manejando, disfrutando del viaje, cuando llegó a un lugar que estaba bien recto, y él dijo: quiero probar la potencia de mi máquina, quiero ver qué tan veloz podemos llegar. Entonces él comenzaba a acelerar en el carro y llegaba a las 60 millas por hora, 80, 90, 100, 120 y 140 y finalmente llegaba a 160 millas por hora, 250 kilómetros por hora. Están volando ahí y comienza a subir una pequeña peña ahí, como una inclinación, y cuando llega al tope y pase sobre el otro lado, mira, una policía. Un policía ahí en el otro lado. No es un tipo malo, él solo quería probarla. Normalmente sigue las leyes y todo, pero esta vez ya está agarrado, ¿verdad? Frenaba esperando que iba a bajar un poco, pero aún así 150 millas por hora pasó al policía. Entonces, reconociendo que va a pasar, paró su carro, se estacionó a la orilla y esperaba a la patrulla que venía detrás de él. No hay ninguna cosa que puede decir. Él sabe lo que viene. Sale el policía, viene a la ventana y el señor está diciendo: ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ya viene la multa. Ya viene la multa por velocidad excesiva. Y el policía baja la ventana y hace la pregunta: señor, ¿usted sabe qué tan rápido iba? Bueno, sí, yo sé, no puedo mentir, ya me agarró. Él dijo: usted iba a 160 millas por hora. Él dijo: sí, me imaginé que sí, así fue la velocidad, no puedo mentir. Entonces en eso la policía lo mira y dice: mira, tengo una pregunta. ¿Puedo ver el motor de ese tu carro? Abre el capó y con esto el hombre dice: bueno, claro que sí, lo abre y salen. Y qué potencia tiene su motor para llegar a esa velocidad. Nunca he visto un carro en mi vida ir tan rápido así. Y comenzaban a hablar de carros y se dieron cuenta que los dos eran aficionados de estos carros Jaguar. Y después de un tiempo decidieron ir a un lugar
compraban café y sentaron y platicaron de los carros. Bien interesados los dos. Y al final de una hora tomando café y hablando, se levantó el policía, se levantó el señor y se fueron. Y cuando la policía se fue, no le dio una multa, le dio gracia, le dio misericordia. Esto es básicamente lo que la Biblia nos muestra, es que la gracia es cuando no recibimos lo que merecemos. Incluso si queríamos usar esa historia y hacerlo a más bíblicamente, para hacerlo así, el policía hubiera comprado hasta el café con el Señor. Porque esto es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros somos pecadores. Sabemos que estamos ya agarrados en mero pecado, pero Dios no nos paga lo que merecemos. Y esto realmente es simplemente lo que es la gracia. Dios muestra misericordia cuando merecemos juicio. Él nos muestra paciencia cuando debe caer duro en nosotros. La cosa que vemos es que Dios no nos juzga ahora por las cosas injustas que hemos cometido. Y en realidad esto es al punto clave que yo quiero enfocar en la prédica, en el mensaje del día de hoy. Es que yo no creo que podemos realmente apreciar la gracia de Dios sin entender primero el juicio de Dios. No realmente podemos ser agradecidos hasta que realizamos la gran multa que tenemos y el precio que tiene el pecado. Yo quiero que si tienen sus Biblias, vamos a estar en el libro de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 1 de Romanos. Si no tiene su Biblia, también puede seguir en la pantalla. Porque hoy vamos a hablar del juicio de Dios. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y vamos a bajar al verso 29, donde dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ellos no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, yo creo que este verso tiene mucho que ver con el juicio de Dios. Y algunas cosas que vamos a enfocarnos, pero hay una cosa que tenemos que llegar al inicio y es ese punto. Dios es el juez. Dios es el juez. God is the judge. Como dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Esto implica que Dios es el juez. Él decide. En el tribunal, Él está sentado en el trono. Él no tiene ningún otro papel. Él es el juez que decide la sentencia que cae sobre los que cometen pecado. La cosa que también entendemos es que dice que todos que practican el pecado reconocen que viene una multa. Es un delito legal que tiene una consecuencia, una sentencia que el juez va a dar. Todos entienden que Dios como juez va a llevar todos al juicio.
Salmos 94, 1 a 12 dice, o 1 a 2 dice, oh Señor, Dios de venganza, oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. Mira, yo entiendo, muchos de nosotros aceptamos a Dios como juez, sin queja. Desde temprana edad hemos sido enseñados que Dios está en los cielos. Él es el gran juez. Algunos pensamos que Dios está ahí apuntando todos nuestros errores. Otra vez. Ya sigue la lista de todos los pecados. Pensamos que Él está sentado en su trono, relámpago en la mano, listo para convertirnos en un montón de ceniza en el momento adecuado. Realmente esto suena más como los dioses de los griegos, los dioses caprichosos. Pero ¿qué realmente significa cuando la Biblia nos dice que Dios es un juez? Bueno, hay una cosa muy importante. Cuando la Biblia dice que Dios es juez de la tierra, significa que Dios tiene el derecho y la autoridad para juzgar. Dios tiene el derecho y la autoridad para juzgar. Yo no sé de ustedes, pero recuerdo en la historia de Moisés, cuando él todavía estaba en el palacio en Egipto, y recuerda que llegó un día cuando él salió y vio uno de los judíos siendo maltratado por sus maestros egipcios, y lo mató y escondió el cuerpo. Y dice el día siguiente, cuando salió, hubo 2 judíos que estaban peleando entre ellos. Y Moisés vino y dice, ¿qué están haciendo? Y uno dijo al otro, ¿quién te ha puesto como juez sobre nosotros? En el mundo hay muchas personas, ateos y otros, y dicen que ¿quién puso a Dios como juez? ¿Por qué no nos deja en paz a vivir nuestras vidas como queremos? Dios me creó y que me deja tranquilo. Hay mucha gente que dice, yo no necesito un juez, solo necesita bendición. Y quieren mantenerse lejos de Dios. Pero Salmos 24 nos muestra algo muy importante, que dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es creador. Esto significa que todo lo que Él ha creado le pertenece. Él es el propietario. Él es dueño. Todo lo que Él ha hecho está bajo y sujeto a su soberanía. Él es el rey. Él manda. Toda su creación tiene que obedecer al Creador. Toda la creación tiene que seguir su voluntad, porque fueron creados bajo su intención, reconociendo que Él nos hizo y no nosotros mismos. Me encanta eso porque en el libro de Job, capítulo 38, vemos donde Job, cosa creada, comienza a hablar a Dios y Dios le contesta. Y le dice lo siguiente, Dios dice, mira, ponte como hombre, párate y contesta mis preguntas. Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones? ¿Quién extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí detendrá tus orgullosas olas. Dios es el creador. Él creó todas las cosas y siendo creador,
Él es responsable por su creación. Siendo dueño de todas las cosas son sujetos a sus reglas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso en su juventud o tal vez lo han dicho a tus jóvenes? En esta casa tú sigues mis reglas. Yo soy dueño de esa casa y mientras tú vives acá, tú haces lo que yo te digo. A los jóvenes no les gusta, ¿no? Quieren vivir la vida loca. Pero esto es lo mismo que Dios dice. Esa tierra es mía. Estos animales son míos. Mientras tú vives aquí en esta vida, tienes que seguir mis reglas. Tienes que seguir mi autoridad. Porque yo soy el propietario. Yo soy el dueño. Yo soy el creador. Esto implica mucho incluso sobre nuestras propias vidas. Nosotros no podemos extender la vida. No podemos decir un día, yo voy a vivir unos 200 años más. No es nuestra decisión. Dios tiene marcado los números de día en cada vida de nosotros. Y Él puede quitar la vida de la misma manera que lo da. Cuando los ateos, una de las quejas más grandes que tienen contra los cristianos es que dice, ¿cómo es que Dios puede matar? Ellos siempre tienen problema cuando Dios envió a Israel a Canaán y los envió a matar a niños, a mujeres y a hombres. Y dice que Dios está enviando a Israel para cometer genocidio. ¿Qué diferencia tiene Israel y Dios que Hitler? Hitler, cuando llegó a poder y tenía la autoridad, ¿qué hizo? Mató a millones de personas. Mussolini, en la Segunda Guerra Mundial, él también mató a millones. Mao Zedong y todos los líderes comunistas mataron a millones de personas. Y cuando lo hacen, todo el mundo reconoce. Esto es un crimen en contra de la humanidad. Esto es un crimen, hay que llevarlos a la justicia, porque matar a la gente es una gran injusticia, es sin precedente. Pero cuando Dios lo hace, los cristianos dicen es justo. ¿Qué es la diferencia? Y yo les voy a decir, imagina por un momento que tú tienes una bicicleta en la casa, viejita la bicicleta. Ya la compraste usada. Y un día tú decides de ir y salir y pasar en la bici, pero no funciona. Cadena está mal, todas las piezas no están funcionando. Intenta repararlo, pero no hay manera. La bicicleta no se puede usar, está orinado. Entonces, como no se puede reparar y no sirve, ¿qué hacemos con la bicicleta? La tiramos en la basura. No funciona. No, quiero hacerles una pregunta. ¿Es esto un crimen? Claro que no, no es un crimen, es tu bicicleta. Pero ahora si tomamos esa misma bicicleta que no funciona, que no sirve y está en el parte de atrás de tu patio y viene un ladrón y lo roba, aunque sea inútil la bicicleta, lo toma, ¿es un crimen? Claro que sí. Entonces, ¿qué fue la diferencia? Es que tú siendo propietario puedes hacer lo que quieres con tu propiedad, que funciona o no. Botarlo no importa, tú lo puedes hacer. Pero si viene otro y lo quita, aunque no funciona, es un ladrón. Y esto es lo que Dios intenta decirnos. Él puede hacer lo que quiere y es justo porque es propietario. Pero el diablo, que no cree ni una cosa, cuando él entra y intenta matar, destruir, Dios lo para y dice, momento, esto me pertenece. Usted es un ladrón. Usted es un malo, injusto, porque estás jugando con cosas que no le pertenecen. Esa es la diferencia que vemos con Dios. Cuando Dios es juez, Él tiene la autoridad y el derecho para juzgar. No solo tiene el derecho, pero también Dios tiene el poder para juzgar. Dios tiene todo el poder para juzgar. Esto vemos en mucha claridad en Génesis. En Génesis capítulo 6 vemos que Dios mira su creación y Él dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra
y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el verso 7 dice, y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Y nadie puede decir que Dios está siendo injusto. No solo tiene la autoridad, tiene el poder. Cuando Dios envió el diluvio, mostró que con solo una palabra puede destruir todo el universo. Su poder no tiene límites. Él mató a todo ser humano, 40 días y 40 noches. Toda su creación, solo Noé y su familia, la Biblia dice que hallaron gracia ante de Dios y fueron salvados de su juicio. Now, vamos a hablar de Noé en el futuro, en las siguientes semanas, cuando metimos en la gracia. Pero podemos entender algo muy importante. Dios tiene el poder para deshacer toda su creación. Puede quitar la vida de cualquier persona. Él nos dio la vida y lo puede quitar. Yo sé que hay algunos padres y madres que usan eso con sus hijos. Yo te di la vida y te lo puedo quitar. No te juegas conmigo. Pero Dios en serio. Vemos en el caso en la iglesia, en Hechos, el libro de Hechos con Ananías y Zafira. Cuando ellos vinieron y mintieron al Señor, así se murieron. De un segundo al otro Dios les quitó la vida. Pero oiga eso, el poder de Dios no termina solo con la vida. Jesús también nos dice en Mateo, cuando está enviando a sus discípulos y sabe que van a estar enfrentando con los líderes judíos y otros que lo pueden atacar y lo pueden hasta matar, Él dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temen a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El límite de Dios no termina solo con lo físico. Siendo Dios, también tiene el poder para arrojar a toda alma en el lago de fuego. Y si lo hace, será justo, porque le pertenece. No olvide que no solo nuestros cuerpos, no solo nuestras pertenencias, todo lo que hay en la tierra viene de Él, pero también el alma, cuando morimos, también está sujeto a su soberanía. Está sujeto a su autoridad y sujeto a su poder. A veces olvidamos qué terrible es caer en las manos de un Dios viviente, porque su poder es como algo que nunca hemos visto. Pero hay algo bueno, porque Dios no solo tiene autoridad y poder, no solo tiene esas cosas, pero como juez, Dios ama la justicia y odia la injusticia. Dios ama la justicia y odia a la injusticia. Isaías 61:8 dice, yo, el único Dios, amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Y esa palabra crimen a veces en su Biblia dice iniquidad, dice maldad, pero así su sentido es injusticia. Todo lo que es injusto, el robo, el crimen, la matanza, el asesinato, todo esto, la injusticia, Dios lo odia. Hay una cosa que a veces no vemos en el parte de Dios y es esto. Él no solo es creador, pero también en sentido legal es legislador. Él es legislador. ¿Qué significa eso? Él no solo creó las cosas, pero hizo las leyes que definen cómo deben vivir, qué es correcto, qué es malo. La Biblia habla de que cuando Él formó las estrellas y los puso ahí, que el sol sigue un camino mientras mueve alrededor de la galaxia.
El sol sigue el plan, las leyes de gravedad, las leyes de física que Dios estableció para controlar sus movimientos. Pero no piensa por un segundo que si el sol decide, yo no voy a seguir a Dios, Dios puede decir, ¿qué te pasa, sol? Yo te puse leyes que tienes que seguir. Si no funcionas, ¡pum!, fuera de existencia. ¿Por qué? Dios, siendo creador, también es legislador. Él nos da las leyes que nos muestra qué es bueno y qué es malo. Como es creador, Él define lo que es bueno y malo. Esto fue el gran problema en el jardín de Edén. Esto es lo que estaba siendo ofrecido en el árbol. El conocimiento de bien y del mal, aparte de Dios. Antes Adán y Eva no tenían ninguna ley. Solo una cosa: no coma del árbol. Puede hacer todo lo demás, solo no come del árbol del bien y del mal. Es decir, que Dios había mostrado a ellos que era bueno y que era malo. No tiene que pensar ellos mismos, solo oír a Dios y seguirlo. Pero cuando comieron ese fruto, entonces en ellos comenzaban a definir qué es bueno o qué es malo. Una de las cosas que vemos después de la caída es algo que nos dice en el libro de Jueces, que como no hubo un rey y ellos no seguían a Dios, decía que los hombres hacían lo que les parecía recto ante sus propios ojos. Por eso Dios vino y a Moisés le dio los 10 mandamientos, porque después de la caída cada hombre hacía lo que le gustaba. Para mí esto es bueno, para mí esto es malo, pero puede ser diferente para usted. Esto es lo que enfrentamos en el postmodernismo hoy en nuestro mundo. Hoy en el postmodernismo en nuestro mundo, ¿qué vemos? Lo que es bueno para ti, tal vez no es bueno para mí. Lo que a mí me ofende, tal vez no te ofenda a ti. Tú vives como tú quieres, yo vivo como yo quiero y todo va a salir bien. El mundo no fue creado así. Dios define lo que es bueno para todos y lo aceptamos o desobedecemos. Pero ninguna persona tiene el derecho de decir esto es bueno. Solo Dios dice quién es bueno y quién es malo. David nos habla de que como Dios ama la justicia, cuando vemos a Dios, vemos su intención en la ley. No fue una ley para controlar a su creación, pero fue algo que si viven de acuerdo a lo que fueron creados, a razón que fueron creados, que iban entonces a encontrar una vida de abundancia. Viviendo de acuerdo de las leyes del Creador, la humanidad podría encontrar felicidad. Podría encontrar paz y gozo. Y con los 10 mandamientos, esto es lo que vemos. Dios estableciendo leyes para su pueblo. Y mira cómo David lo explica. Porque en Salmo 19, 7 al 11 dice, la ley del Señor es perfecta. Restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel. Hace sabio el ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos. Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo, y en guardarlos hay gran galardón. La promesa de Dios es que si nosotros seguimos sus leyes, si seguimos sus reglas, podemos entender qué es bueno y qué es malo. Hace poco tiempo, aquí en los Estados Unidos, en casi cada tribunal, en cada corte, usted podría entrar y ver ahí los 10 mandamientos. Nuestra nación aquí en los Estados Unidos fue fundado sobre la justicia de Dios. Tal vez no todos eran cristianos los que establecieron la Constitución de los Estados Unidos, pero reconocieron la autoridad máxima de Dios. Y los 10 mandamientos
La ley moral no viene solo del hombre, tiene que venir del Señor. Y solo respetamos lo que Él ha establecido. Por eso cuando viene en el Corte Supremo, como hizo el año pasado, cuando ellos dijeron, no, el matrimonio puede ser como ustedes quieran. Ellos tomaron una ley que Dios había establecido, que la Constitución de los Estados Unidos había reconocido, viene de otra autoridad, de otra suprema autoridad, y ellos se pusieron como dioses, ahora definiendo la ley misma de Dios. Y óigame muy bien, va a venir una consecuencia por eso. Dios tal vez no actúa ahorita mismo, como vamos a ver, porque Él es paciente y misericordioso. Pero ellos sí están amontonando ira y va a venir un día de juicio. Es importante que nosotros entendamos un poco la importancia de una ley. Imagínate por un momento que tú estás en tu carro y estás en una carretera donde no hay límite de velocidad. Tú puedes correr como tú quieres. Ahí en ese calle estás volando, todo lo demás están volando. Hay áreas en Europa que tienen señales así, velocidad máxima infinito. Depende de tu carro, ¿verdad? Tu discreción. Imagina que tú vas a esa velocidad, todos los carros van a 70 millas por hora, cada uno. Y de repente una patrulla sale y te para y viene y dice, te voy a multar por velocidad excesiva. ¿Sería justo? No, uno diría, ¿por qué a mí? No hay ningún rótulo que dice la velocidad. Todo lo demás, ¿por qué no paran a los demás? Esto es injusto. ¿Por qué me está parando a mí? No hay razón. Y tendríamos razón por decir esas cosas. Pero ahora cambiamos la situación. Imaginas que tú vas a 70 millas por hora. Todos los demás carros van a 70 millas por hora, pero ahora no es sin señales, es una zona escolar. 20, 15 millas a la hora, 25 yo creo que es en Virginia, 25 millas por hora, 40 kilómetros por hora. Y ahora tú vas ahí, y aunque los demás carros están a esa velocidad, si la patrulla ahora sale y te para y dice te voy a multar, porque fuiste 70 en una zona escolar con luces, flashing, ahí con varias señales diciendo que la multa es duplicado o el doble en esa área. Ahora podemos decir es injusto, pero mira los demás, no importa, porque cuando la ley es establecida, ahora la multa es justa. Cuando no hay ley, entonces uno hace lo que quiere y no puede esperar un juicio. Pero cuando vemos las señales, entonces estamos diciendo, no me importa, voy a hacer lo que me da la gana, pero ahora viene recuperación o consecuencias. Ya lo voy a decir, mi español ya me está yendo. Esto es muy importante para entender que el juicio de Dios contra nosotros no es injusto, no es por capricho que Dios viene y dice, mira, cruzaste mi ley, rompiste mi regla. No, las señales están ahí, pero nosotros decidimos no obedecer. Yo sé que Dios dice, no miente, pero yo me gusta mentir. Dios dice, no chisme, pero yo me gusta chismear. Dios dice, sea fiel a tu esposa, a tu esposo, no cometerás adulterio, pero yo lo hago, lo cruzo la línea. Entonces cuando Dios viene con juicio, yo no puedo decir, pero todos los demás están en adulterio. Dios dice, yo soy el juez, yo voy a juzgar a cada uno, pero tú ahorita estás frente de mí. Y uno no puede decir, injusto Dios. No, Él es justo. La segunda cosa que aprendemos, que Dios no solo es el juez, pero también hay una promesa. Todos seremos juzgados. Nadie se escapa al juicio de Dios. Todos serán juzgados. Eclesiastés capítulo 12
versos 13 y 14 dice, la conclusión de todo el discurso oído es esta. Estas son las palabras de Salomón, el hombre más sabio del mundo. Y cuando él llegó al final, esto dijo, esto es lo más importante que el ser humano debe recordar. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, pues esto es todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción, junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Dios juzga porque el pecado tiene precio. Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Ezequiel dice, el alma que peca, esa morirá. El Dios justo no puede dejar pasar la injusticia, y el pecado es injusticia. Recordamos la historia de Caín y Abel. Los dos ofrecieron sus sacrificios a Dios. Abel fue aprobado, Caín fue rechazado. Entonces Caín dice, mira Abel, van conmigo al campo. Llegan ahí, Caín lo mata. Impresionante, me imagino que cuando Dios viene, y se puede oír hasta en la voz de Dios, cuando Él viene y dice, ¿dónde está tu hermano? Caín, yo no sé, no me mira a mí. Entonces Dios lo mira y dice, ¿qué has hecho? Imagina, ¿quién te enseñó a asesinar? Tus padres solo desobedieron con un fruto en el árbol, pero el segundo paso, el segundo pecado, asesinato. Con razón Dios tenía que poner dentro de los 10 mandamientos, por caso que te olvida, no matarás. Porque el ser humano así va, a la matanza. Entonces Dios tiene que venir. Y lo que me llama la atención es lo que Dios dice. Él pregunta a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre, la injusticia reclama a Dios. Injusto, injusto. Y Dios viene y dice, ¿qué pasó con mi creación? ¿Qué injusticia ha sucedido? Yo como juez tengo que ordenar las cosas. Y cuando llega Caín y pregunta, ¿qué has hecho? Has asesinado a tu hermano. Dios viene con juicio. Viendo que la sangre fue derramada en la tierra, Dios dice, ahora pues Caín, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, o de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabaje en la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza. Y serás errante y fugitivo en la tierra. Imagínense, la única manera de comer para ellos era de sembrar y comer. Dios lo estaba diciendo, sentencia de la muerte. La tierra tú puedes sembrar todo lo que tú quieres, pero no saldrá ni una cosa, porque derramaste sangre en mi tierra. Y ahora la tierra no te va a responder. Dios viene con su juicio. El pecado contra Dios, el pecado contra otros, clama por justicia. Y Dios, siendo el juez, es responsable de traer justicia. Sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos que rompen sus mandamientos y cometen pecados. Dios no tiene favoritos. Dios paga la consecuencia del pecado. Algunos dicen, pero yo he pecado por años y nada mal me ha pasado. Si Dios existe, ¿dónde está su juicio? Realmente es porque ellos no se dan cuenta qué tan bondadoso, qué tan paciente y misericordioso Dios es con nosotros. Como dice la Biblia, es su paciencia que nos guía al arrepentimiento. Porque los que practican el pecado olvidan que solo están acumulando un castigo terrible para el día de juicio, el justo juicio de Dios, cuando Él pagará a cada uno según lo que hayan hecho. Recuerdo que
un amigo mío en Phoenix, Arizona, subió una montaña ahí en Phoenix, en la ciudad, con algunos otros amigos en el seminario. Yo no estuve allí, yo estaba trabajando en otra área. Y recuerdo cuando me trajeron la noticia que él y ellos estaban subiendo esa montaña y tenía ahí puesto peligro, precipicio. Ahí no debe cruzar esa línea porque se puede caer. Pero él decidió, no, yo quiero ver la vista. Y él llegó y cruzó llegaba ahí, nada me va a pasar. Yo soy joven, ya voy a vivir para siempre. Entonces salió y comenzó a ver y se sentó, todo bien, pero cuando se levantó, se fue el pie y cayó 60 metros. Casi 100 pies cayó, se pegó así con las puertas abiertas en una piedra. ¡Pah! Rompió todos los huesos aquí, pegó la cabeza, abrió la cara, todo. Pero lograron salvar su vida. Enviaron un helicóptero. Él vio ahí el rótulo, peligro si cruzas esa línea. Pero él decidió, no me importa, yo voy a cruzar la línea. Y de que yo sé, hasta hoy en día todavía tiene esa bolsa que usa para orinar. Porque él fue tan golpeado que solo fue la misericordia de Dios que no se murió. Pero esto es lo que muchos de nosotros hacemos con el pecado. Cuando nosotros caminamos en el pecado y practicamos, tenemos que entender que hemos salido fuera de los límites que Dios estableció. Estamos caminando sobre una pendiente resbaladiza. Y uno dice, pero yo no me caigo, yo soy cuidadoso. Nadie se va a dar cuenta que yo estoy poniéndome los cuernos con mi esposa. Nadie se va a dar cuenta que yo estoy ocultando ese dinero de mi trabajo. Nadie se va a dar cuenta que yo mira, nada me pasa. Yo puedo ocultar ese pecado y nadie se da cuenta. Lo que no se da cuenta es que la gracia de Dios que no se cae. Porque en un momento se va los pies y se mueran. Es la dureza a veces de nuestro corazón, pero la gracia de Dios. Él hizo todo posible para ayudarnos, para escapar de su juicio. Esto es lo que Juan 3:16 dice. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos lleva al último punto del día de hoy. Dios ha entregado a Jesús la autoridad y el poder para juzgar. Dios ha entregado a Jesús la autoridad y el poder para juzgar. Hechos 17 dice, Dios en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado. Aquí es donde vemos el justo juicio de Dios mezclado y combinado con su gracia. Es en Jesús. Él, o Dios, nunca conocía la obediencia. Dios nunca conocía la sumisión. ¿Por qué? Porque es la suprema autoridad. No hay nadie arriba de Dios. No hay nadie quien manda a Dios. Dios no obedece la voluntad de ninguna persona. Pero en Cristo Jesús, Dios, la autoridad suprema, se hizo hombre de carne y hueso y se sometió a la voluntad de su Padre. Él fue obediente en la voluntad de su Padre. Y por eso Jesús sintió cómo era vivir acuerdo a la ley de Dios en un cuerpo humano. Él se mantuvo perfecto en todas sus obras hasta morir en la cruz, dando su vida y pagando el precio por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que Dios lo entregó toda autoridad
¿Qué dijo Jesús? La gran comisión en Mateo 28 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios ha entregado ahora a Jesús toda su autoridad, todo su poder. En Juan capítulo 5, verso 22, Jesús nos dice: porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo de hombre. En Jesús vemos que Él tiene la autoridad para juzgar y Dios le ha otorgado el poder para juzgar. Entonces, en Cristo Jesús, hay mucha gente que dicen que el Dios del Viejo Testamento es un Dios de venganza, un Dios de juicio, pero el Dios en el Nuevo Testamento es gracia y amor. No, son el mismo Dios. Dios mostró gracia en el Viejo Testamento, pero ahora lo que pasa en Jesús, tenemos el Dios invisible hecho visible para nosotros. Si tú quieres ver cómo Dios sería en forma de hombre, vemos a Jesús. ¿Y qué hizo? Buscó al quebrantado, buscó al enfermo, buscó a las viudas, a los huérfanos, buscó a los que han sido tratados injustamente y luchó por la justicia. El dueño, el creador, entró en su creación y en lugar de mandar y de decir: reconóceme, yo soy la autoridad suprema, Él entregó su vida para redimir a su creación y salvarlos del precio del pecado. Jesús dice en Mateo 25 que ahora, cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de Él. Y Él los separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vemos ahí que Él será sentado en un trono de juicio. Pero cuando vemos a Jesús, vemos no un Dios lejos. Vemos a Jesús que entiende nuestras debilidades, porque Él los enfrentó. Él entiende nuestras pruebas, porque Él pasó por las mismas pruebas. Él entiende nuestras tentaciones. Él los enfrentó. Y sin embargo, Él nunca pecó. Pero ahora, cuando viene el día de juicio y Él nos llama frente de su trono, podemos acercarnos con toda confianza, no con miedo y temor, porque para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Dios, no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Un trono de gracia. El terrible juicio de Dios es cubierto en gracia. Para los que rechazan a Él, será un lugar de terrible ira y terrible castigo a los enemigos de Dios. No encontrarán misericordia, no encuentran gracia, porque rechazaron al Hijo, rechazaron a su gracia. Y en realidad, cuando hablamos de la gracia de Dios, se muestra, se manifiesta en esto. Dios, cuando ponemos nuestra fe en Él y en su Hijo, no nos paga lo que merecemos. Al contrario, Él nos da misericordia todos los días. Su gracia es suficiente, aun cuando fallamos y pecamos. Él entiende y nos da salvación en lugar de juicio. En el libro de Tito, y quiero terminar con este verso, dice: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros, no para traer juicio, pero para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para los que han puesto su fe en Jesús, no hay condenación. No hoy, no mañana, no para siempre. No tenemos que temer a Dios y su ira, porque en el amor de Dios no hay temor. Hay con confianza que nuestro Padre Celestial nos recibirá con manos abiertas o con brazos abiertos, diciendo: entra en el gozo de su Señor. Bienvenido a casa. ¿Cuántos de ustedes quieren oír esas palabras? ¿Cuántos de ustedes tienen razón para temer? Todos nosotros hemos pecado. Todos han caído de la gracia, sin excepción. En algún sentido hay una espada arriba de cada uno de nosotros, y solo es la gracia de Dios que lo detiene en cada momento de nuestra vida. Dios no tiene que mostrar misericordia. Dios no tiene que perdonarnos. No hay ninguna cosa que Él tiene que obedecer. Él los hace porque los ama. Él te ama. Y hizo todo el posible para que no caerás bajo su juicio. Cierre sus ojos, por favor, hermanos, y vamos a orar.